Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohio. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Todo bien, muchísimas gracias. A ver, chicos, primero que todo, comentarles pues que ya vamos a iniciar las diapositivas de la nueva semana, el día de hoy. Ahí van a haber diferentes temas, ¿no? Entre ellos el uso de la partícula acá, ya luego les voy a decir. Y para qué, en qué contexto la vamos a utilizar, para qué y demás. Todo este tipo de cosas que vamos a ir viendo son bastante necesarias y útiles, sobre todo para las estructuras de por sí de coloquiales que vamos a ir utilizando o para diferentes estructuras que antes las hemos conocido con un cierto uso y que ahora cambian, ¿no? su modo de utilizarse justamente para poder dar otro sentido o ampliar ese significado que anteriormente habíamos visto. Entonces, vamos a ver el menú de hoy que tenemos. El menú de esta semana, en realidad de estos días, tenemos el verbo seguido de la partícula no, seguido de estructuras gaskides o gakiraides. Para indicar qué cosa, ahora lo vamos a ver en un momento. Y luego, ga no yoshi. Ga no yoshi. La partícula ga. Yo les dije ya hace varias semanas, ¿no? Cuando me preguntaban, cuando empezamos a ver los verbos hace meses, yo les dije, chicos, la partícula ga, por el momento, hay que aprenderla en esta estructura, ¿no? Con los verbos aru, con los verbos iru, con gaski, gakirai, ¿no? Diferentes otras estructuras también para contar personas, ¿no? Uh, Porque ya luego lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo, ¿no? Más adelante. Y es justamente eso es lo que vamos a intentar ver en esta semana. No vamos a ver otros usos y para qué la partícula gas se utiliza por sí sola, ¿no? Sin acompañar verbos o sin acompañar diferentes estructuras. Vamos a ir viendo por qué la partícula gas tiene cierto uso específico en contexto cuando necesitamos realzar un sujeto. Bien, entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta semana de por sí. Y vamos a empezar desde el primer tema. Pero antes, paréntesis, dudas, comentarios sobre temas pasados. Yeah. ¿No? ¿Todo bien? Y Ay, minasan. Ok, a ver, chotomate. Vamos a empezar entonces. Verbo seguido de la partícula no, seguido de gaskides. Ahora, aquí tenemos una explicación. A ver, yo no intento no ser tan teórico, pero realmente hay estructuras que necesitan la representación teórica en pantalla para que ustedes puedan entender mejor el porqué. No, esta es una de estas, además de la forma en TIU o la forma en T, que también le dedicamos mucha teoría, pero también mucha práctica. Entonces, vamos a ir viendo esta parte. Las formas cortas también van a ser utilizadas en construcciones donde verbos y adjetivos son tratados como sustantivos. Y aquí ese es un primer punto realmente importante porque hasta hace poco sabíamos que podíamos decir gaskides con cualquier sustantivo. Sushi gaskides, nihongo gaskides, hon gaskides. Pero ahora, ¿cómo hacemos para decir toda una estructura? Toda una estructura que decir para que me gusta hacer esto. ¿Mm? O no me gusta hacer esto. Por ejemplo, me gusta esta acción, no me gusta esta acción. Todo este tipo de estructuras vamos a aprender hoy a dejarlas bien claras en cómo vamos a formarlas. Por lo tanto, cuando decíamos watashi wa gasuki desu o kirai desu, ¿no? Estos dos elementos, estas dos estructuras pueden, además de describir la preferencia por objetos denotados por sustantivos, como por ejemplo neko, también podrán describir la preferencia por actividades, como por ejemplo nadar, beber café y estudiar japonés, ¿no? Como les he estado explicando hace poquito. Para eso, ¿qué se tiene que hacer? Para eso vamos a añadir la partícula no a la construcción verbal para expresar la idea de haciendo tal cosa. Por ejemplo, si quiero decir que me gusta comer sushi, esa es una construcción verbal, con el verbo gustar. Me gusta, con el verbo comer, perdón. Me gusta comer sushi, esa es la acción.
yo esto no lo puedo utilizar así nomás, ¿no? O sea, comer sushi, el hecho de comer sushi no lo puedo utilizar así. En español sí. En español no hay ningún problema, ¿no? La parte de la sintaxis nos permite utilizar justamente estructuras como me gusta seguido de una estructura infinitiva, me gusta comer esto, me gusta hacer esto. En japonés es necesario que, ya que la estructura que viene antes de gaski o ga kirai es un sustantivo, justamente por eso necesitamos transformar la frase que tenemos como si fuese un sustantivo. ¿Y cómo se hace eso? Con la partícula no. Así de simple. Es por eso que cuando queremos decir cosas como me, eh, me gusta bailar, por ejemplo. ¿Mm? Me gusta bailar, pues al verbo bailar no puede ir solo, no puede ser bailar gaskides, sino habría que nominalizarlo, sustantivizarlo de alguna forma con la partícula no. Ahora que ya tiene una actitud, por así decirlo, este verbo como sustantivo, ¿m? Ahora ya puede ser utilizado con la estructura gaski. Odor no gaskides. Me gusta bailar. Mm. ¿Ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, es lo que ya le había preguntado la otra vez, ¿no? Ujú, ujú. Pero ya, ahora sí estamos viendo. Ujú. Sí, por eso a veces les digo, a ver, si me esperan un momentito, ya nos encontramos en clase. No, porque usualmente todo está, ¿no? Sus preguntas son bastante lícitas y pues son parte de N5. Entonces, es muy probable que las veamos, de hecho, en clase. Sí, porque Mm, recuerda, bueno, que le pregunté que cómo se diría me gusta nadar, o sea que con los verbos se tenía ujú, que utilizar la partícula no para sustantivizar o nominalizar, como usted dice, al ujú. verbo y hacerlo un sustantivo y ya que Exacto. tuviera como coherencia la oración. Ajá. Pero Más el que verbo tenía coherencia, que... es como uso, ¿no? Porque la partícula ga no puede marcar verbos de por sí solos. O sea, el ga marca sujetos o sustantivos. Y un sustantivo, Ujú, evidentemente, puede ser parte, formar parte de la categoría de sujeto. sí. Entonces, pues, justamente siguiendo esta regla, ¿no? Por así decirlo, regla tácita, por así decirlo, no es tan explícita, pues tú no puedes utilizar verbos, ¿no? Antes de las estructuras con ga. Pues, pero sí puedes utilizar sustantivos. ¿Cómo sustantivizas? En este caso, con una partícula no. ¿Vale? Ahora, Ah, ujú, sí. vamos a ver. Aquí tengo dos ejemplos. El primero, no sé si alguien lo podría leer, por favor. Si quiere yo lo leo, profe. Adelante. Dice, igual con lo de entre paréntesis o eso ya no. Ah, pues léalo. Ya luego explicamos por qué se omite. Sí, porque es impersonal, bueno, no impersonal, está en, ¿cómo se dice? ¿Qué cosa? Mm, no, nada, olvídalo. No. Ok, Dice, Watashi wa Nihongo o Benkyou suru no ga suki desu. perfecto. Watashi wa nihongo o benkyou suru no ga suki desu. Ahora, aquí lo que está diciendo la frase, como está la traducción en inglés, que ya dentro de poquito ya no van a ver, les voy comentando, les voy a ir quitando también las traducciones para que ustedes las hagan. Nihongo o benkyou suru no ga suki desu, es me gusta estudiar japonés, ¿no? Benkyou suru, Nihongo o benkyou suru es la frase, no, para nominalizarlo, ga suki desu. En ese caso, es bastante interesante ver cómo se puede omitir el watashi wa, porque justamente, pues, si hablamos de gustos, usualmente, son nuestros. Si es que en el sujeto no hay el nombre de otra persona, si en el sujeto no hay, por ejemplo, Gustavo San wa, ahí ya estamos especificando que el gusto que vamos a hablar eh, es de alguien más, de Gustavo en este caso. Si no lo hay, se sobreentiende que es de nosotros mismos, que es un gusto personal, no es un gusto de alguien más, porque para eso utilizaríamos el nombre de la persona como sujeto u otra estructura, ¿ok? Ujú, ujú. Entonces por eso se omite. A ver, ahora sí, vamos a leer la segunda, por favor. ¿Quién más me podría ayudar? Yo, Yo lo profe. leo. Adelante. Ah, bueno, Ah, tú léelo. María Ok, Fernanda y luego Fernando San la siguiente. vale.
Watashi wa heya o soji suru no ga kirai desu. 私は部屋を掃除するのが嫌いです。はい。Dice, ¿no? Sojisuru. Sojisuru es el verbo limpiar que habíamos aprendido. Heya o sojisuru es la acción de limpiar la habitación. No ga kirai desu. No me gusta. I don't like cleaning my room. Heya o sojisuru no ga kirai desu. Entonces, en este caso, también, no lo mismo. Para sustantivizar es justamente también la misma estructura que vamos a ir viendo, ¿no? El no después de toda la frase verbal, de toda la estructura del verbo, ¿vale? Entonces, no es tan difícil la estructura, creo, por el momento. ¿Alguien tiene alguna duda? Espero, o sea, cuando yo digo esto no es tan difícil, es por ustedes. O sea, espero que para ustedes no sea tan difícil. Yo tengo una duda Ujú. acerca de eso. Dozo. El Nogas Suki y el Noga Kirai, según otras estructuras, igual te puede usar el Kikoe más y el mi más, ¿no? Como escucho a mi madre cantar, por ejemplo. Ahí igual se está sustantivizando el verbo cantar, ¿no? Y el verbo principal sería como escuchar porque está conjugado. Hazme un ejemplo, por favor, porque me estoy confundiendo un poquito. Ajá, A por ver. ejemplo, Mm, escucho, le voy a dar dos. Dice, escucho ¿Cuál? a mi madre cantar. Dice, Ok, jaja, ga, utau, no ga, kikoe más. ok. Y el segundo es con el verbo ver. Veo a mi hermano estudiar. Ototo ga, benkyo suru no ga, mie más. A ver, primero que todo, o sea, la estructura de Ujú. la nominalización sí es posible con otras, estructuras verbales, como acabas de ver. Pero el punto es que es posible cuando son cosas que se describen, por ejemplo, con un verbo en su forma pasiva. Esto es un tema que se va a ver en N4, ¿ok? No les quiero, ¿cómo se dice? Complicar tanto, pero el verbo kikoeru no es escuchar de por sí. O sea, sí, es escuchar porque viene del verbo kiku, ¿no? Pero el kikoeru es un verbo intransitivo. O sea, el hecho de, ¿cómo te explico? Es un verbo de alguna forma Sí, que, o sea, por ejemplo, un pajarito canta, ¿no? Y tú lo ya me lo había escuchas. explicado, sí. Entonces, justamente en este asunto, ¿no? Cuando tú escuchas al pajarito que canta, tú no tienes ni agentividad en eso. O sea, tú no decides escucharlo, simplemente pasa. O sea, no es que tú dices, bueno, ahora voy, no sé, a activar en mi cerebro la opción para solo escuchar al pajarito cantar. No, no puedes. Es algo que sucede naturalmente. Entonces, el verbo a utilizar no es el verbo, yo escucho al pajarito, sino el verbo como que se escucha el pajarito, ¿no? Algo que sucede involuntariamente y que tú involuntariamente lo escuchas. O sea, no es Común por se puede decisión propia. escuchar, ¿no? Exacto. De hecho, es un verbo en otra Por eso nos construcción. dice, por eso nos Exacto. dice cuando nos pregunta ¿kikoe más? Sí, ya Exacto. me lo había explicado la otra vez. Exacto, pero no está de más repetirlo, ¿no? Porque son estructuras un poquito más complejas que vamos a ir viendo más adelante. Y lo mismo sucede con Entonces, mieru. Mieru son las formas ok. potenciales, ¿no? Formas potenciales que de repente quieren decir esto, ¿no? Que poder escuchar, poder ver. Entonces, cuando tenemos una estructura con potencial y pasiva, forma estructura pasiva, verbo al potencial, es justamente esta situación, ¿no? De que algo se puede ver. O sea, yo no lo quiero, no es mi intención, pero se ve. Por ejemplo, estoy en la playa, de repente veo en el cielo, no sé qué pasa, está cayendo un meteorito, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, algo que yo veo, ¿no? A no ser que me voltee la cabeza y no quiera ver, ¿no? Pero sí, mientras es algo que está delante de mis ojos, yo lo veo. O sea, no es una intención, pero sucede. Entonces, para eso son otras estructuras verbales, ¿no? Dependiendo de lo que hay que... En este caso, sí se admite la nominalización de la estructura verbal anterior para decir, ¿no? Se escucha tal cosa o veo tal cosa. Pero atención que lo normal sería utilizarlo en todo caso en su forma larga o en su forma corta al máximo, sin estructura con potencial. Si es que tú tienes agentividad en eso. ¿Ok? Ok, sí. Entonces es de N4. Sí, es así. Es más, yo hasta lo estudié en N3, es a inicios de N3.
pero ahora ya los ponen en N4 porque no sé qué pasó. Pero sí, es un poquito más avanzado. Sí, con razón me medio confundía. Intentaba como relacionarla, lo que estamos viendo ahorita, el Noga Ski, con esta, así como que bueno, en ese entonces me hizo bolas, pero me puse a buscar de otros lados y a investigar, y aparte su explicación que me dio, y ya medio me quedó claro y ahí tengo mi apunte. Vale, Perfecto. tenlos Ya, ahí, que si te escribes luego en N4 ahí vas a tener ya un buen tema. Bien, algunos temas. algunos temas seguramente. Ok, entonces estos serían los dos ejemplos, ¿no? Inicial para ver el uso de esta estructura. Ahora, otra parte que a mí sinceramente me parece muy interesante este punto y agradezco que el material que utilizo haya incluido este tema, el temario también, porque es bastante bueno. Es para poder decir cuando alguien es bueno haciendo algo o malo haciendo algo. La estructura es siempre con ga. La estructura va a ser siempre con ga. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí dice que va a cambiar tanto si queremos decir ser bueno en tal cosa o ser malo en tal cosa. Ser bueno es ga jōzu desu. Ga jōzu desu. Por ejemplo, en la frase número 1 dice, Roberto-san wa ryōri o tsukuru no ga jōzu desu. Roberto-san wa ryōri o tsukuru, cocinar, no ga jōzu desu. La traducción es que Roberto es bueno cocinando, ¿no? En la acción de cocinar, ga jōzu es bueno. Entonces, otra vez más, el ejercicio de nominalizar toda la estructura verbal, toda la frase con la partícula no antes de la partícula ga, para poder utilizar jōzu en el caso de decir ser bueno en, o heta, ga heta desu, significa ser malo en. Por ejemplo, en la frase número 2, Takeshi-san wa eigo o hanasu no ga heta desu. Takeshi-san wa eigo o hanasu no ga heta desu. Takeshi no es bueno hablando inglés. ¿Ok? Este tipo de estructuras, repito, la parte del uso de la partícula no para volver todo un sustantivo es muy común en japonés. Es muy común en japonés con estructuras en las que no se puede utilizar un verbo antes de. Ya luego lo vamos a ir encontrando, por ejemplo, no sé qué tanto hasta dónde podemos llegar, pero por ejemplo en N3 hay muchísimas estructuras con otra vez la partícula no. Entonces es una situación que se repite constantemente, tanto en el habla coloquial, en el habla medio formal y en el habla formal. Entonces es necesario, ¿no?, que al menos ahora tengamos esta noción un poco clara. ¿Sí, chicos? Hi. Sí, profe. Sí. Hi. Hi, arigato. Ahora, para resumirles, entonces tenemos, este es el recuadro de la estructura. La persona marcada con la partícula wa, la actividad, o sea, el verbo, seguido de no, seguido de ga, ya luego ski, kirai, jōzu, heta, des. Dependiendo de lo que queremos decir, claramente. Ski, gustar, kirai, no gustar, jōzu, ser bueno en, heta, ser malo en. ¿Ok? Punto importante y muy necesario de esta situación es que una frase como Takeshi-san wa eigo hanashite ga heta desu es incorrecta. Es incorrecta. ¿Por qué? Punto número 1. El verbo no puede ir antes de la partícula ga. ¿Ok? No puede ir así de por sí, a no ser que haya una cierta excepción. Pero usualmente no puede ir, y mucho menos en su forma en T. Sería incorrecto. Y esto es un error muy básico, un error que de repente en español no es, los hispanohablantes no cometemos tanto este error con esta estructura, pero quien estudia japonés y estudia inglés y de repente le encuentra encontrar esta correlación, ¿no?, entre ambos idiomas, suele caer en el error, porque como tenemos en inglés, por ejemplo, la traducción, ¿no? Aquí. ¿No? Robert is good at cooking meals. Cooking. ¿Ok? Como este es si no me equivoco, es el present progressive en inglés. Bueno, para quien lo sepa, no recuerdo.
tienden, ¿no? a ver ing y tienden a recordar, ¿no? Forma T podría ser ing del inglés. Entonces, al momento de crear estructuras, ponen esta forma en T antes de ga, pero no. En otros idiomas se suele traducir con las formas de los gerundios, pero en japonés esto no es ningún gerundio, es simplemente una estructura verbal que permite nominalizar el verbo para poder utilizarlo como si fuese un sustantivo. Entonces, no es hanashite, sino es hanasu no ga heta desu. Y ahora sí quedaría bien. No sé si me dejé entender con esta última explicación. Eso es solamente una aclaración, no son reglas, no solo aclararles. Sí, entonces como regla sería antes del verbo que vaya un noga y que el verbo esté en su forma, ¿cómo se dice? ¿En diccionario? Sí, o su forma en diccionario, pues sin conjugar, chicos, ¿no? Porque ya que utilizamos pues el no, no es necesario ninguna conjugación. Así de simple, Es como dejarlo en infinitivo, ¿no? ¿vale? Ujú. Ok. Bien, ¿preguntas, dudas hasta aquí? Solo la que le puse en el chat, profe, lo de si el noga Perdón. es igual que el noguá. No. 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 El no what tiene otra función. No, el no what es también cuando lo que ya habíamos visto hace unos. Creo que lo vamos a volver a encontrar porque lo vimos cuando usamos la partícula no hace meses, pero ahora lo vamos a encontrar en una función un poquito más compleja y ahí vas a darte cuenta cómo es distinto. De hecho, lo encontramos, por eso te lo explico más adelante, ¿vale? Porque lo tengo en diapositivas para las siguientes clases. Ok. ¿Vale, vale? Este es Vale, profe. otra. Sí, sí. Este no ga, el no es para volver sustantivo toda una estructura verbal. El otro no, el otro es de reemplazo. El otro es de reemplazo. Entonces, por eso es un poco distinto. Ok. Hey, hey, minasan. Hagamos un poco de práctica en los minutos que nos quedan y lo que queda los traen para mañana, ¿vale? Vamos a tener que decir si Mary es buena o no en algo utilizando las estructuras yozu des o heta des. Por ejemplo, si nos dicen que nos dan la pista de que tenis y nos ponen entre paréntesis que es buena. Vamos a decir, Mary-san wa tenisu ga yozu desu. Y aquí no es necesario decir tenis o suru, sino simplemente tenis, porque se sobreentiende. ¿Vale? Si quisiéramos decir que es buena y especificando jugando al tenis, ¿cómo quedaría en la primera frase? Mary-san wa. No escuché su pregunta, Sensei. Uy, perdón. Como en el ejemplo que nos ponen aquí en el recuadro de arriba, para poder realizar luego las de abajo, ¿no? Nos dicen que Mary nos ponen que tenis, entre paréntesis, buena. El ejercicio, la respuesta dice, Mary-san wa tenisu ga jouzu desu. Que está bien, ¿no? Porque omitimos el verbo y lo demás. Pero ¿cómo quedaría si quisiera yo especificar con todo y verbo? O sea, que no solo tenis ga jouzu, sino jugar al tenis. O tenis o suru no. Ok, tenis o suru no. A ver, perdónenme un segundo. Ahí está la diapositiva anterior que me pidió José. Avísame, por fin. Hey, de nada. Hey. Luego, cuando queremos decir mala, ¿no? Por ejemplo, Mary-san wa oyogu no ga heta desu. Mary-san wa oyogu no ga heta desu. ¿Qué está diciendo?
Mary no es buena nadando. Exacto, no es buena nadando, muy bien. Es una buena traducción, yo lo he visto traducido mal. Yo hubiera dicho, Mary es mala al nadar, cosas así. Pero es muy bien utilizando el gerundio. Entonces, no, que ese es lo complejo del japonés, que a veces como que cuando se llega ya a comprender todas las ciertas estructuras, tu cerebro como que lo piensa en japonés, entonces ya luego al momento de traducir es realmente un trabajo, porque ya no es solo traducir, sino interpretar, por ejemplo, diferentes tiempos verbales que en japonés no hay y que en español o los otros idiomas sí. Entonces hay que encontrarles bien esa parte. Entonces yo soy muy malo en esta parte de la traducción. O sea, soy muy bueno entendiendo, pero muy malo en la parte de la traducción, porque son con estructuras muy complejas, ¿no? Pero ya bueno. Mientras no se requiera traducción, este curso se habla y de gramática, así que todo bien. A ver. A ver, chicos, entonces, les dejo estas frases para mañana. A ver, intenten hacerlas ustedes y por favor mañana me traen sus respuestas y en clase vemos si estuvieron bien o mal. ¿De acuerdo? Hi. Profe, Minasan, una arigato. pregunta. Sí. ¿Por qué al lado de, en la 4 piso comiendo con palillos, dice Hashide? No sé si recuerdan esta explicación que les hice, ¿no? De que la partícula de también se utiliza para denotar la herramienta con la cual se utiliza la acción del verbo, ¿no? Entonces, palillos es hashi o hashi. De va a ser esta partícula que va a acompañar, ¿no? Para decir comer con palillos, es como decir comer usando palillos. Hashi, en este caso, se vuelve la herramienta del verbo taberu, ¿sí? Por ende, la partícula a utilizar sería de. Ok, profe, muchas gracias. O, por ejemplo, cuando le dicen, por ejemplo, habla en japonés, ¿no? En japonés, no es habla japonés. Si es habla japonés, es nihongo hanasu. Nihongo o hanasu. Pero es habla en japonés, entonces va a ser japonés la herramienta que yo voy a utilizar para hablar. Entonces, la palabra japonés yo la marco con de. Nihongo de hanasu. Okay, este es otro uso de la partícula de que yo recuerdo haberlos comentado, capaz se me pasó. Pero bueno, este es, ¿no? Este es un uso, otro uso bastante específico también. Profe, antes de que se vaya, una duda ¿Sí? más. Para decir que, bueno, esa estructura que vimos era como para decir que tú, pero si quiere decir que a todos les gusta o algo más como general, o sea, por ejemplo, que a ver, no sé, ver la tele es divertido o así, que es como algo general. Ok. ¿Cómo sería? No. Porque las preguntas que tú sueles hacerme, tú usualmente te las puedes responder tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque el problema que a veces se encuentra en algunos de los estudiantes es que intentan siempre encontrarle una complicación a algo que es muy simple y es muy normal en japonés porque nunca nos esperamos que puede pasar con este idioma. Pero, por ejemplo, si lo que quieres decir no es que todos pensamos o todos creemos o todos tenemos esta concepción de que ver la tele es divertido, pues entonces nominalizamos el hecho de ver la tele. Terebi o miru no ga tanoshii desu. Y ya está. Terebi no miru. Terebi o miru no ga tanoshii desu. El hecho de ver la televisión, no ga, tanoshii, es divertido. Si quiero esto yo transformarlo como un pensamiento, como algo que todos piensan, pues lo pongo en su forma corta y lo sigo de otra estructura. Terebi o miru no ga tanoshii to omoimasu. ¿Ok? Entonces así puedes ir armando. O sea, tienes que ver el idioma un poco más como un rompecabezas en el cual vas poniendo esas estructuras y las vas añadiendo. Ok. Entonces va a quedar así, ¿vale? Bien, chicos, Sí, solamente profe. una última precisación antes de irme, que ya me quiero dar otra clase. Pero cartas de amor, esto recuerden que es rabureta en japonés. ¿eh? Así es, no vayan a poner rabutegami porque ya no se usa. Rabureta, love letter del inglés. Eso ya significa, ok. Justo, así es. Bien, entonces, a ver, por favor, los espero mañana con sus ejercicios. Y cualquier cosa,
me comentan mañana mismo. No se olviden que estamos en semana de reinscripción. Mañana les hago la fatídica pregunta en clase. Y por favor, cualquier situación me comentan en privado. ¿Okay? Si son preguntas de gramática del curso, me comentan en clases. Si son cosas que tienen que ver más con descripción, temas un poco más organizativos, en un mensajito, que ya los voy respondiendo de acuerdo a los que lleguen. Matashita minasan, arigato, nos vemos. Matashita, minasan, Bonito día. arigato, sensei. Chao, chao.